Licenia Espinel comparte un diálogo con la invitada. Continuamos con más información y entrevistas de la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, y recibimos a través del Skype a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Los países de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas postularon oficialmente a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa como secretaria general de la Organización de Estados Americanos, y precisamente sobre esta postulación vamos a dialogar con María Fernanda Espinosa. María Fernanda, gracias por atender la llamada de Pichincha Universal. Cuéntenos cuál es el objetivo de llegar a obtener la secretaría general de la Organización de Estados Americanos. Bueno, primero muchas gracias a Punto Noticias y a Radio Pichincha Universal, como siempre abiertos a informar sobre todos los temas de interés para el país, pero también para nuestro hemisferio. Efectivamente, he tenido el privilegio de ser propuesta por varios países del Caribe, con el apoyo de otros países del continente, como candidata a ocupar la Secretaría General de la OEA. Eso, pues, como mujer ecuatoriana, me llena de orgullo, de satisfacción, y estoy trabajando activamente en concluir y afinar una propuesta de renovación, de reinvención de la OEA, que la convierta en una organización al servicio de los pueblos y de los gobiernos que están ahí representados. Sería, en 71 años de historia de la OEA, la primera mujer secretaria general, y ojalá las condiciones se den para que esto sea una realidad, porque sería bueno para todas las mujeres del hemisferio y para las mujeres del mundo entero. ¿Ha realizado ya los contactos necesarios con los países integrantes de la Organización de Estados Americanos, tomando en cuenta que para lograr la Secretaría General necesita de al menos 18 votos de los 34 países miembros? Estoy precisamente haciendo esas visitas exploratorias antes de tomar la decisión de aceptar el generoso ofrecimiento que me hicieran varios países. Pues hice una primera ronda informal de consultas, y ahora efectivamente, luego de que el viernes pasado se presentara oficialmente mi candidatura, pues estoy en un activo trabajo de conversar con los estados, de acercar mis posiciones a ellos, de compartir cómo veo a la OEA y al futuro de la OEA, pero sobre todo a escuchar, a entender cuáles son las prioridades, cuáles son los grandes derroteros de la OEA para los tiempos en los que vivimos en el hemisferio, que no son tiempos fáciles. Así es, el papel que ha llevado adelante la Organización de Estados Americanos en los últimos meses, sobre todo en crisis políticas que ha vivido Latinoamérica, ha sido cuestionado por diversos sectores. ¿Usted va a cambiar esta realidad para que no existan este tipo de cuestionamientos sobre el papel que debería cumplir la OEA? Bueno, yo creo que eso es definitivo. Creo que un secretario general tiene que ser más secretario y menos general. Es decir, tiene que poner y respetar el poder de decisión que tiene el cuerpo gobernante de la OEA, que es su Consejo Permanente y su Asamblea General, pues ejecutar las decisiones que se tomen o que tomen los Estados miembros. Un secretario general es un ejecutivo, es un primer ministro, de alguna manera, si se le puede poner, que pues debe traducir en acción y en gestión las decisiones que toman sus estados. Yo creo que ahí no es relevante lo que opine un secretario general, sus posiciones personales, ideológicas, partidarias. Lo que importa es el estricto apego a los procedimientos, el apego al derecho internacional, y además algo que estoy proponiendo. Y creo que las mujeres estamos muy bien equipadas para hacer esto. Es un proceso de reconciliación, de diálogo, de acercamiento entre los países que conforman el hemisferio occidental. Yo creo que hace falta eso en la región. Más diálogo, más conciliación, más acercamiento, porque son muchos más los temas que nos unen que los temas que nos separen. Una agenda positiva para la OEA, que la OEA no sea vista solamente como una suerte de fiscal, de factor dirimente, con opiniones que dividen el mundo entre los buenos y los malos, sino que sea la OEA una plataforma de diálogo político para el encuentro de todos, y además que sepa articular los 4 ejes
que están presentes en la Carta Fundacional de la OEA, que son el tema de la democracia, los derechos humanos, la seguridad hemisférica y el desarrollo, sobre todo el desarrollo. Muchos países de nuestro hemisferio necesitan más cooperación para el desarrollo, una agenda más ambiciosa en temas de cambio climático, poner por delante las convenciones de materia de lucha contra todas las formas de violencia que aquejan a las mujeres, la plataforma de pueblos indígenas de la OEA. Es decir, hay mucho que hacer y planteo construir una agenda propositiva, positiva y que refleje las prioridades y las visiones de los Estados miembros. ¿Cómo toma usted la decisión del gobierno ecuatoriano de no apoyar, no respaldar su candidatura y, por el contrario, sí expresar su apoyo abierto a la candidatura del actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro? De hecho, la ministra del Interior, María Paula Romo, se ha reunido en estos días en Estados Unidos, en Washington, con el señor Almagro para expresarle personalmente el apoyo. El canciller ecuatoriano José Valencia ha hecho lo propio, ha expresado el apoyo de Ecuador a Luis Almagro. ¿Cómo lo toma usted, siendo mujer, siendo ecuatoriana, que el gobierno de su país no respalde su candidatura? Bueno, yo creo que es conocido públicamente que antes de que se presentara la opción de mi candidatura, el Ecuador públicamente había expresado que apoyaría la reelección del actual secretario general, se lo dijo públicamente y están sosteniendo y manteniendo su palabra. Yo creo que ahí hay que mirar, ¿no?, el nivel de generosidad que históricamente ha tenido el pueblo ecuatoriano, ¿no?, y también cuáles son las necesidades de la geopolítica hemisférica en este momento y cuál es la persona que está equipada y capacitada para llevar adelante ese proceso de construcción de agenda positiva, de hermanamiento de los países del hemisferio. Yo creo que durante mi presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas demostré que eso era posible. Y ahí trabajamos con 193 estados, tuve la capacidad de hablar con todos, de escuchar a todos, de ir por el justo medio, de respetar los procedimientos, de respetar el derecho internacional en mis acciones, y creo que no hay un solo país que pueda decir que ha sido tratado de manera sesgada o no objetiva durante mi presidencia. Eso es lo mismo que ofrezco. Y tengo que decir otro dato histórico que creo que es importante que los ecuatorianos, sobre todo los más jóvenes, recuerden. Ya en 1994, otros países, varios países, propusieron la candidatura a la Secretaría General del expresidente Rodrigo Borja. Y él no contó con el apoyo del gobierno ecuatoriano. En ese entonces, el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén, y no tuvo el apoyo del propio país, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que hacer, sobre lo cual debemos reflexionar y hacer un análisis. Por supuesto, en esa ocasión, lamentablemente, el expresidente Borja no logró su cometido, pero no es la primera vez que esto ocurre. Y por otro lado, también está el actual candidato a la reelección, que tampoco tuvo el respaldo de su país y fue propuesto por otro país, que es Colombia. Es decir, estamos en las mismas condiciones y yo creo que aquí hay un mensaje positivo, ¿no? Eso sí, y el mensaje positivo es que finalmente somos ciudadanos o ciudadanas del hemisferio, somos ciudadanos y ciudadanas de las Américas. Y si países tan importantes en el escenario hemisférico como los países del Caribe han decidido que yo puedo ser una candidata adecuada para enfrentar los grandes retos que tiene ahora nuestro hemisferio, pues para mí es un privilegio y un honor. Y estoy segura de que muchos ecuatorianos y ecuatorianas se van a sentir contentos, se van a sentir satisfechos, porque eso no ocurre todos los días, ¿no? Que una compatriota sea reconocida por primeros ministros y presidentes de otros países del hemisferio. Igual ocurrió con la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Estuve con mucho orgullo representando al Ecuador y el apoyo que tuve masivamente, ¿no? Yo diría de países
de todos los continentes y hemisferios, y por eso también yo creo que la tarea que se llevó a cabo dejó el nombre del Ecuador muy, muy en alto. Así es que si las cosas salen bien, pues dejaré el nombre de mi país muy en alto y quedaré eternamente agradecida con los países que están promoviendo mi candidatura, especialmente los países caribeños. María Fernanda, su postulación a la Organización de Estados Americanos no ha estado libre de polémica. Por ejemplo, el expresidente Rafael Correa ha hecho serias críticas, un duro cuestionamiento a esta postulación. ¿Cómo toma usted estas críticas? Bueno, yo diría con gran dolor, con preocupación también, porque yo creo que llegan momentos en la vida que hay que poner por delante el interés del hemisferio, los balances geopolíticos, los grandes retos que tiene nuestra región hoy, los grandes desafíos, los procesos de fortalecimiento de nuestras institucionalidades democráticas. Estamos viendo una serie de estallidos en varios países de la región y creo que la OEA puede jugar un rol pacificador, un rol de puente de diálogo, de vínculo de diálogo en estas situaciones, y yo creo que en estos momentos es cuando corresponde demostrar esa visión y esa generosidad. Ni antes he respondido a ningún ataque o cuestionamiento, porque tengo un gran respeto por el expresidente, y no lo haré ahora tampoco. ¿Cuál es el proceso, María Fernanda, una vez que se han oficializado tanto su candidatura como la de Luis Almagro y también la de Hugo de Sela, diplomático peruano? ¿Cuál es el proceso y cuándo se va a realizar ya esta elección de ese nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos? Bueno, la fecha para las presentaciones formales de candidaturas cerraron el 15 de diciembre. Luego entra un proceso pues, de acercamiento, de campaña, de construcción de propuestas. He estado estudiando, analizando mucho, preparando ya un plan, una visión. Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos, los contactos con los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Yo estoy acostumbrada y me gusta trabajar con todos, en particular con quienes tienen posiciones a veces diferentes, ¿no? He dicho que una de las tareas principales será construir unidad en la diversidad, respetando las diferentes posiciones, las diferentes visiones. Yo creo que eso es lo que se necesita hoy. Luego hay un diálogo interactivo con los estados, una suerte de audiencia con los estados. También espero tener la oportunidad de interactuar con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas. Es muy importante porque el trabajo de la OEA también se afinca en la sociedad y en sus organizaciones. Espero tener la oportunidad de la mayor cantidad de interacción con la sociedad civil, y luego la elección será el 20 de marzo. El 20 de marzo será la elección. Para finalizar, María Fernanda, estamos conversando con la ex canciller María Fernanda Espinosa, candidata oficial a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La siguiente es una consulta que sí quisiera que me la haga desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de política. En Ecuador se viven procesos llamados por algunos sectores como persecuciones políticas. Este es el caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Usted como mujer, como política, ¿cómo mira este tipo de procesos que se están llevando adelante en el Ecuador? Bueno, yo he sido muy, muy cuidadosa, siguiendo muy de cerca, por supuesto, lo que está ocurriendo, y yo expresé mi opinión. Y mi opinión es que la CIDH ha tenido un pronunciamiento contundente sobre estos temas, solicitando medidas cautelares, y que el Estado ecuatoriano debe actuar conforme a lo que, pues, la solicitud de la CIDH. Además, hay pronunciamientos de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es decir, hay todo un trabajo de organismos y organizaciones internacionales que han evaluado y valorado los acontecimientos de octubre en el Ecuador, y creo que las decisiones que tome el Estado ecuatoriano tienen que estar
en estricto apego al derecho internacional de los derechos humanos y a los organismos internacionales de los que el Ecuador es parte, a los organismos y a los instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Y por otro lado, yo coincido plenamente con la idea de que pues en el juego democrático hay que procesar las diferencias políticas con libertad. El derecho a la protesta es un derecho incluso que está en nuestra Constitución, obviamente a la protesta pacífica. Y como mujer en la política debo decir también que todos los esfuerzos que hagamos para combatir la impunidad cuando se trata de actos de odio político contra las mujeres, yo creo que eso profundiza y mejora las democracias, mejora a la sociedad. Yo personalmente he sido víctima y sigo siendo víctima de muchos ataques sin fundamento. Somos las mujeres presa fácil de cualquier epíteto, de cualquier adjetivación, sin ninguna prueba, sin ningún contenido. Resulta que las mujeres políticas no tenemos nuestra propia identidad, ¿no? En mi caso, yo soy María Fernanda Espinosa, tengo 30 años de experiencia profesional, tanto en el sector no gubernamental como en el servicio de gobierno, pero resulta, podemos hacer un análisis, cuando son políticos hombres, son llamados por su nombre, lo que interesa son sus ideas, son sus posiciones. Cuando somos mujeres siempre tienen que acompañar epítetos, adjetivaciones, y la violencia verbal contra las mujeres en la política es muy profunda en todo el mundo, pero lamentablemente también en Ecuador. Le queremos agradecer, María Fernanda, por su tiempo, por habernos otorgado estos minutos. Le deseamos suerte en su candidatura para ocupar la Organización de Estados Americanos. Le agradecemos por su tiempo, que tenga un excelente resto de tarde. Era María Fernanda Espinosa, ex canciller de la República del Ecuador, postulada oficialmente como aspirante a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en Punto Noticias, segunda emisión.